Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor hoy en esta noche por su presencia. Nos gozamos en esta noche porque Él ha sido bueno. Él ha sido fiel con todos y cada uno de nosotros. Así es que yo le invito a que en esta noche, amada iglesia, usted pueda levantar su mano derecha y le pueda decir a nuestro Dios: Padre, gracias. Padre, qué tan amoroso has sido conmigo. Padre, qué tan bondadoso, tan misericordioso has sido conmigo. Hoy mi corazón se desborda delante de ti en acción de agradecimiento. Dígale por favor hoy en esta noche: aquí estoy dispuesto. Yo quiero que tú sigas trabajando en mí. Yo quiero, oh Dios, que tú sigas formándome ese carácter de discípulo el cual hemos venido aprendiendo. Así es que gloria a Dios, amada iglesia. Muchas gracias por nuevamente unirse a esta transmisión de Remanente Fiel Renuevo de Dios. Yo le invito a que ahora pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro, para que podamos hacer una oración para dar comienzo a la palabra que Dios tiene hoy en esta noche para nuestras vidas. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese amor infinito que has tenido para con nosotros. Gracias por todas esas bondades. Gracias por todos esos favores que has derramado sobre nosotros. Nuestro corazón, oh Dios, está totalmente agradecido contigo. Es por eso que hoy en esta noche nos rendimos delante de ti. Queremos reconocer tu poder, tu autoridad, pero al mismo tiempo queremos reconocer que eres un Padre amoroso, un Padre que siempre está al cuidado de nosotros como tus hijos. Así es que, Señor, nuestro corazón hoy está agradecido, y es por eso que hoy en esta noche queremos levantar nuestras manos en acción de rendición ante ti. Y no somos absolutamente nada, pero ahora hemos comprendido que somos tus hijos amados, y que tú tienes un plan y un propósito especial para todos y cada uno de nosotros. Forja ese carácter, forja esa identidad en nuestras vidas, Señor. Queremos ser diferentes, queremos ir a otro nivel, queremos, oh Dios, seguir creciendo en tu palabra. Muchas gracias, Padre. Quita todo cansancio, quita todo aquello que estorbe, para que la palabra que tú tienes hoy en esta noche para nosotros, para nuestras vidas, sea, Señor, esa espada de dos filos que atraviesen lo más profundo de nosotros. Padre, háblanos hoy en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues déjeme le digo que hoy en esta noche yo quiero hablarle acerca de un pasaje que seguramente usted lo conoce. Y particularmente quiero llevarlo a la Escritura, a Romanos capítulo 8, versículo 28. Le repito, Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Sí? Dice así la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, repita después de mí, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Le repito, este versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, subraya esta parte inicial, por favor, a los que aman a Dios. Después dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? Uno de los primeros pasajes que yo leía cuando empezaba a escudriñar la palabra era precisamente esto, y seguramente usted lo ha escuchado en diferentes predicaciones, probablemente también cuando era niño espiritualmente hablando, ¿verdad? Y cuando los pastores nos hablaban con respecto a este punto, con respecto a este tema. Y hermano, a mí me gustaría mencionarle dos cosas trascendentales que marca este pasaje, este versículo número 28 de Romanos. El primero es que este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios. Es por eso que yo le dije: subraya esta parte inicial de este versículo, porque este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios. Así es que si tú hoy en esta noche dices: yo amo a Dios, precisamente este pasaje está dirigido a ti. Y como segundo punto interesante que yo veo en este versículo es que dice la Escritura: todas las cosas, por eso también le dije subraye esta parte media, ¿verdad?, del versículo 28.
todas las cosas, hermano. Pero, ¿qué significan todas las cosas? Hermano, iglesia, por favor, escúcheme. Todas las cosas significa todo lo que has pasado. Significa todo lo que estás pasando en el presente. Significa también, iglesia, lo que vas a pasar en un futuro. Entonces dice la Escritura que todas esas cosas que ya pasaste, que estás pasando y que vas a pasar, tú que amas a Dios, van a obrar para bien. Repito, porque tú amas a Dios, todas aquellas cosas pasadas, cosas presentes y cosas futuras van a obrar para bien. En otras palabras, iglesia, todo en la vida de un hombre, de una mujer que ama a Dios, es necesario que pasen para bien. Amén. Así es que goces en esta palabra, porque repito, este pasaje también está dirigido a nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Aleluya. Ahora, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 21. Proverbios 12, versículo 21. Dice así la Escritura: ninguna adversidad acontecerá al justo. Subraya esta parte inicial también de este versículo 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados ¿de qué, hermano? Qué tremendo es esto. Dice, serán colmados de males. Hermano, yo le invito a que hoy en esta noche podamos poner esta parte inicial en nuestro corazón y en nuestra mente. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Ninguna adversidad acontecerá con aquellos que amamos verdaderamente con todo nuestro corazón a Dios. Fíjese que yo encontraba otra versión de la Biblia que lo traduce de la siguiente manera. Dice esta versión: nada en vano le acontezca al justo. Repito, nada en vano le acontezca al justo. Hermano, nada en la vida del hombre que ama a Dios es malo. Nada, amados hermanos, en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es en vano, como le leí en esta versión, sino que todo, hermano, escuche por favor, todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos muy gustosamente o muy alegremente, es parte del propósito de Dios para bien. Hermanos, no es accidental que la palabra diga en 2 de Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le digo, hermano, no es accidental que esto esté plasmado en las Escrituras. No es una casualidad que en el Salmo 39 diga: muchas son las aflicciones del justo. Hermano, no es casualidad. Recuerde lo que acabamos de leer: ninguna adversidad acontecerá al justo. Con esto usted y yo podemos entender que aún las aflicciones, ¿qué cree?, no son en vano. Aún las aflicciones que tenemos usted y yo como seres humanos no son malas. Hermano, no es casualidad, no es accidental que la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 20 diga: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un accidente que este versículo esté plasmado en la Escritura. Le repito, Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, por favor escúcheme, por favor entienda lo que quiero transmitirle hoy en esta noche. Nada de esto es accidental, nada de esto es casualidad. La palabra de Dios es clara, dice que tenemos que ser agradecidos por todo y en todo al Dios y al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para con vosotros en Cristo Jesús. Iglesia, Dios nos dice que le debemos dar gracias en todo.
¿Sabe? Generalmente le damos las gracias a alguien por el apoyo que nos brinda, por un favor que nos hace, ¿verdad que sí? Por algo que nosotros vemos que ellos se están esforzando para darnos a nosotros. En ese momento nosotros les agradecemos. ¿Pero qué cree? Muchos de nosotros nos negamos a darle gracias a Dios en todo, por la simple razón de que no creemos que Dios tenga parte en todo. Pero su palabra dice en Lamentaciones 3, versículo 37. Lamentaciones 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Escuche, por favor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Por eso le decía, muchas veces nosotros nos negamos a darle gracias a Dios en todo, porque no creemos que Dios tenga que ver, que Dios tenga parte en absolutamente todas las cosas. Pero aquí lo puede ver tan claro en este versículo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Déjeme le digo algo, hermano. Usted recordará la vida de Job. Cuando el enemigo, cuando el diablo, ¿verdad?, quería ahí tocar su vida. Bueno, no solamente quería, lo hizo, pero déjeme le doy un poco de contexto en este sentido. El diablo, ni siquiera el diablo puede ir más allá de estos límites que el Señor ha establecido. En Job capítulo 1 y capítulo 2 vemos, amada iglesia, que el diablo no podía probar a Job sin tener permiso de parte de Dios. El diablo no podía ir más allá del permiso otorgado por Dios. ¿Qué le parece? En Juan, en el Evangelio de Juan, vemos que no podía tocar el enemigo a Jesús, porque dice la Escritura, porque su hora no había llegado. Qué tremendo es esto. Hermano, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, vemos que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Hermano, no porque el diablo no quiera. Claro, el diablo siempre va a estar ahí, ¿verdad? Como dice la Escritura, como león rugiente. Pero repito, no porque el diablo no quiera, sino porque Dios, quien es fiel, no lo permitirá. Recuerde, el diablo tiene que ir a pedirle permiso, ¿qué le parece?, a Dios. Así como le ocurrió a Job. Así es que si hoy en esta noche tú te estás preguntando ¿por qué aún sigues desempleado? ¿Por qué sigues solo? ¿Por qué no has sido sanado? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué te pasó aquello? Hermano, haz lo que el justo de Job hizo. ¿Qué hizo Job? ¿Usted recuerda qué hizo Job? Job lo que hizo fue glorificar al Señor. Eso es lo que hizo Job, eso es lo que nos enseña la Escritura, glorificar al Señor por lo que había vivido, por lo que estaba pasando, por lo que estaba enfrentando. Recuerde lo que leíamos al inicio. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermano, lo que a lo mejor ahora puedes considerar como aflicción, es necesario que acontezca, es necesario que suceda para bien. Así es que glorifica al Señor, confía en Él, dale gracias a Dios en todas las cosas, en todas. Llámense buenas, llámense malas, llámense regulares, hermano, dale gracias a Dios en todas las cosas. ¿Sabes? Puede que consideres que algunas de estas cosas son un mal para tu vida, pero ya lo vimos. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Recuerda, por eso te decía, grábatelo en tu mente y en tu corazón. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Ninguna adversidad acontecerá a aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Y déjame te digo algo, hermano, hermana, tú eres justo. Tú has sido justificado por la fe en el nombre de Cristo Jesús.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? ¿Cuántos hoy en esta noche pueden levantar su mano derecha y decir, yo he sido justificado por mi Señor, yo he sido justificado por mi Maestro, yo he sido justificado por Jesucristo? Hágalo, por favor. Créale a la palabra de Dios. Hermano, como Pablo dijo en una situación similar a la que estaba atravesando Job, yo le invito a que vaya a la Escritura, que vayamos a 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 7 y hasta el versículo 10. Repito, 2 de Corintios capítulo 12 del versículo 7 al versículo 10. Dice así la Escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Subraya esta parte, por favor. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, dice la Escritura, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué le parece, hermano? Qué tremenda enseñanza aquí podemos ver. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice la Escritura, por favor levante su mano y repita, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Hermano, Pablo se glorió en sus debilidades. Los reproches, las necesidades, las persecuciones, las tensiones fueron para él, hermano, oportunidades a través de las cuales vio el poder del Señor. Por eso le decía, Pablo se glorió en sus debilidades. Nada, amado hermano, le impidió ver que todas las cosas que le estaban sucediendo era porque la gloria del Señor quería manifestarse sobre su vida. Veía todas estas cosas como oportunidades para que el poder del Señor se manifestara. Hermano, el aguijón en su carne no vino por sí solo, sino que dice la Escritura que le fue dado. ¿Para qué? Para que no se enalteciera por sí mismo. Hermano, ciertamente este aguijón era doloroso y Pablo quería que se lo quitara Dios. Pero hermano, ¿sabe? Dios no lo permitió para que precisamente él no se sintiera más, para que no viniera a él ese enaltecimiento. Posiblemente Pablo se preguntó al pedirle por tercera vez al Señor, ¿por qué en las 2 veces anteriores que le pidió que le quitara el aguijón no lo hizo? Probablemente Pablo tenía este pensamiento, ¿por qué en las 2 anteriores ocasiones el Señor no le respondía? Y estaba intentando hacerlo una tercera vez. Hermano, es probable que nosotros tampoco entendamos, sino que es mejor que creamos. Usted y yo podemos no entender muchas cosas que el Señor está permitiendo que pasemos hoy en este día. Podemos, hermanos, ustedes y yo no entender el porqué de lo que nos está ocurriendo a nivel familiar, a nivel económico, financiero, a nivel ministerial, a nivel matrimonial. Hermano, puede ser que no entendamos, pero déjeme decirle que Dios quiere manifestar su gloria y su poder en medio de lo que tú estás viviendo. Así es que por eso te digo, no se trata de entender lo que tú y yo estamos viviendo. Se trata de creerle a nuestro Dios. Amén. Así es que ahora yo quiero, hermano, llevarlo a que estudiemos diferentes pasajes de la Biblia para poder ver algunos ejemplos similares a los que hemos tocado, ya sea Job, ya sea ahora Pablo. Ahora yo le invito a que vaya a Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. ¿Sí? Acompáñeme, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9.
9. Dice así la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, qué tremenda enseñanza también aquí nos deja ver la Escritura. Y yo le invito por favor a que ponga ahí su Biblia a la mano para poder leer varios pasajes que yo traigo hoy en esta noche para que juntos podamos escudriñarlos. Ya leímos Isaías 55, 8, 9. Dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Por eso le decía hace un momento, usted y yo no podemos entender muchas cosas de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de lo que estamos enfrentando, la tribulación, el problema, la angustia, la lucha. Ustedes y yo vamos a entender, pero recuerde, los pensamientos del Señor no son los mismos que los nuestros. Recuerde, los caminos del Señor no son los mismos que los nuestros. Dice la Escritura: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos. Así es que podemos decir, hermano, que nuestro Dios está a un nivel diferente, un nivel mayor. Dice la Escritura que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Hermano, Él ya ha visto lo que vamos a lograr. Él ya ha visto, amados hermanos, cuál va a ser el resultado, la consecuencia del hecho por el cual Él nos haya puesto en ese desierto. Él ya sabe lo que va a resultar de lo que nosotros estemos viviendo hoy en día. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a ser de bendición para nuestras vidas. Va a ser para que esa gloria de parte de nuestro Dios se manifieste en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestras finanzas. Así es que glorifique el nombre de nuestro Dios. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Se lo repito: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Por favor, subraya esto, iglesia: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Se da cuenta? El Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. El Señor, recuerde, tiene esta paz que sobreabunda sobre Él y que quiere transmitirlo también a nosotros. Es cuestión de creer. Es cuestión, amados hermanos, de aferrarnos a estas promesas. Fíjese lo que dice Romanos 1:17. Romanos 1:17. Seguramente usted se lo sabe de memoria. Seguramente usted lo conoce. Seguramente lo ha leído en diferentes ocasiones. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Subraya esta parte final: mas el justo por la fe vivirá. Así es que, iglesia, lo que necesitamos usted y yo vivir es fe. Eso es lo que necesitamos vivir usted y yo: fe. Necesitamos confiar en Él. Debemos de someternos a Él completamente. Iglesia, escúcheme por favor. No es necesario que se haga nuestra voluntad. Lo que es necesario es que la voluntad del Padre sea hecha. Porque recuerde, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Hermano, qué tremendo es esto. Sus pensamientos, los pensamientos de nuestro Dios, son mucho más altos que los nuestros. Recuerde, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Recuerde que este es nuestro versículo base de esta noche. Ahora, veamos otros ejemplos en cuanto a lo que acabamos de leer.
Vamos a leer Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al versículo 18. Repito, Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 18. Dice así la escritura. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, recuerde lo que está viviendo aquí Pablo. Pablo estaba en prisión. Naturalmente, hermano, hablando, uno podría esperar que su tiempo ahí sería improductivo para el Evangelio. Por eso le digo, naturalmente hablando, uno podría pensar, podría esperar esto, que lo que estaba viviendo ahí Pablo iba a ser como una limitante para que él pudiese hablar del Evangelio de Jesucristo. Pero vemos que dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le parece? Dice también parte de estos versículos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, no solamente las cadenas de Pablo no fueron un obstáculo para el Evangelio, sino que también sirvieron para su establecimiento. Hermano, se volvieron el poder para la valiente proclamación de la palabra de Dios para los otros hermanos. ¿Sí se da cuenta de esto? O sea, lo que él estaba viviendo, lo que él estaba enfrentando, se estaba volviendo para que los demás hermanos siguieran con el Evangelio, siguieran proclamando el Evangelio. Hermano, puede que parezca negativo para el Evangelio el que Pablo haya estado en prisión, pero déjeme le digo algo, no lo era así. De lo contrario, tuvo efectos sumamente positivos. Así como ayudó, amados hermanos, a su establecimiento, así como ayudó a su madurez, este mismo efecto tiene su presencia aún en otra prisión. Usted la recordará, es en la prisión de Filipo. Y usted lo puede ver en Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 25. Hechos capítulo 16, del versículo 22 al versículo 25, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quiénes? Usted recordará, contra Pablo y contra Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué pasó? Orando Pablo y Silas, dice la Escritura, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, Pablo y Silas no le discutían a Dios el porqué de su situación, sino todo lo contrario. Lo que ellos hacían era orar y cantar alabanzas a su Dios. ¿Qué le parece?
Ellos no, ¿verdad? No estaban con esta cuestión racional de ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué Dios? Digamos que como un reclamo a Dios. No, ellos no hacían eso, sino que ellos lo que hicieron fue orar y cantar alabanzas a Dios. Hermano, precisamente por eso todos los prisioneros escucharon esa noche sobre la palabra de Dios, hablada a través de estos cantos y a través de estas oraciones. Qué tremendo, ¿verdad? Dios estaba utilizando ese momento, ese tiempo, en medio de las vidas de Silas y de Pablo, para que todos estos presos pudiesen también escuchar el Evangelio de Jesús, que se dieran cuenta, aún en medio de lo que estaban enfrentando estos dos hombres, que había ese gozo, que había ese júbilo en sus corazones, porque ellos entendían el porqué de lo que estaba ocurriendo, porque ellos sabían y confiaban en Dios de que lo que estaban enfrentando en ese momento era para que la manifestación de la gloria de Dios se llevara a cabo de una manera activa. ¿Verdad que sí? Hermano, vamos a seguir leyendo el versículo 26. Vamos a leer ahora del versículo 26, igual, Hechos 16, del versículo 26 al 34. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Por favor, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasaba con ellos? Se sacudían. Entonces imagínense este gran terremoto que estaba sucediendo en este momento. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían, ¿qué? Huido. Mas Pablo, ¿qué hizo, hermano? Dice la Escritura, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y temblando, fíjese cómo se había puesto el carcelero, ¿verdad? Temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, qué tremendo pasaje. Yo le tengo un par de preguntas acá. ¿Qué ha pasado todo lo anterior, todo lo que acabamos de leer, si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? Le hago esa pregunta. ¿Habría pasado todo esto que acabamos de leer si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? Le hago otra pregunta. ¿Habrían visto el cielo tanto el carcelero como su familia si Pablo y Silas no hubieran estado ahí? Y cuando le digo, ¿verdad?, de que si no habrían visto el cielo, tanto el carcelero como su familia, le hablo acerca de haber recibido, ¿verdad?, al Señor Jesús en sus corazones, de poder ver esa majestad del Señor. ¿Habrían, amados hermanos, visto el cielo, el carcelero y su familia, si Pablo y Silas no hubieran estado ahí? No lo creo, hermano, no lo creo. Usted y yo escuchamos la palabra cárcel y de inmediato lo asociamos con algo malo, ¿verdad que sí? Lo asociamos con algo pues incorrecto. Pero hermano, sus pensamientos, recuerde, los pensamientos de nuestro Dios no son nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos que los nuestros. Aleluya, gloria a Dios. Los pensamientos de nuestro Dios no son nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos que los nuestros. Por eso le digo, aún en medio de que Pablo y Silas estaban encarcelados, era porque Dios tenía un propósito especial, sí, para sus vidas, pero también para los prisioneros que estaban a su alrededor. ¿Qué le parece?
Hermano, es algo que usted y yo tenemos que entender también hoy en esta noche. Dios nos pudiese tener en algún lugar. Dios nos pudiese tener hoy en esta noche enfrentando diferentes situaciones, en donde probablemente involucre a más gente la situación que estamos enfrentando. Hermano, repito, Dios quiere terminar un proceso. Dios quiere perfeccionar el proceso que ha iniciado con usted. Pero no solamente ahí. Dios no se limita en ello, sino que Él quiere que a través del proceso que ustedes y yo estamos viviendo, también muchos más sean testigos de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Lo que Él quiere es que muchos otros más escuchen y vean la gloria de nuestro Dios, la manifestación de su poder, la manifestación de su presencia. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere, amados hermanos, que esa gloria descienda de una manera sobrenatural, sí, sobre nosotros, pero también sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Ese es el propósito de Dios, que el reino de Dios se siga extendiendo, que el reino de Dios se siga expandiendo. Hermano, Dios quiere usarnos a ustedes y a mí para que ese reino se siga expandiendo aquí en la tierra y para que muchos más acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que ellos también puedan encontrar la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así es que yo le invito a que piense y reflexione en eso. Usted y yo somos un canal de bendición. Debemos de ser un canal de bendición para la gente que está a nuestro alrededor. Llámese nuestra familia, llámese nuestros compañeros de trabajo, llámese, amados hermanos, nuestros familiares cercanos y lejanos, llámese, amados hermanos, aún la gente que pudiese estar, ¿verdad?, en un medio de transporte en el cual nosotros vayamos y que el Señor nos diga, dile esto, háblale esto. ¿Sí me doy a entender? Dejémonos usar como esos canales de bendición para con todo aquel que esté a nuestro alrededor, con nuestros prójimos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios hoy en esta noche, hermanos? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Dios, úsame como ese canal de bendición? Yo quiero ser ese canal de bendición para los que están conmigo, los cercanos y los lejanos también. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, de todo esto que acabamos de escudriñar, podríamos concluir que si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, llámese agradable o desagradable, ayuda para bien. Hermano, usted y yo que amamos a Dios con todo nuestro corazón, debemos de entender que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, llámese agradable o desagradable, ayuda para bien. Recuerde que es algo que está forjando nuestro carácter. Recuerde, amados hermanos, que está forjando ese carácter de discípulo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Así es que eso nos va a ayudar para bien. Déjeme le digo algo. Muchos se decepcionan, muchos se ofenden cuando la tribulación o cuando la persecución los alcanza por causa de la palabra. Sin embargo, aún las tribulaciones, hermano, aún las persecuciones obran para bien si amamos a Dios. Escuche, por favor. Aún las tribulaciones, aún las persecuciones que ustedes y yo vivamos como hijos de Dios, obran para bien si amamos a Dios. Recuerda, hermano, muchos son los que nos van a dar la espalda. Muchos, amada iglesia, son los que van a decir, ahí viene el pandereta, ahí viene el cristianito, ahí viene el aleluya. Muchos nos van a dar la espalda. Muchas veces en la carne podremos dolernos nosotros por decir, es que mi familiar, es que mi esposo, mi esposa, mi hijo no quiere escuchar de Dios. Y me lastima esta situación, porque yo voy con todo el ahínco, ¿verdad?, con todo el gozo, con todo el júbilo para tratar de compartirle a un Dios vivo, y ellos no lo quieren recibir. Hermano, aun si tú estás pasando esta tribulación, aun si tú estás pasando, ¿verdad?, en medio de este dolor, déjame te digo que aún en medio de esto,
hay una obra, hay un propósito especial de parte de Dios. Así es que no te preocupes, no te preocupes. Más bien, ocúpate en seguir orando. Ocúpate en seguir buscando de su presencia. Ocúpate, amados hermanos, en perseverar en la fe. Aleluya. Fíjate lo que dice Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce, hermano? Produce paciencia. ¿Qué le parece? Le estoy leyendo esto para poderlo conjuntar con el punto que le acabo de mencionar acerca de la tribulación, de pasar tribulación, de pasar por persecución. Dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Escuche, por favor, hermano, nos gloriamos en las tribulaciones. No dice aquí que se vienen para abajo, no dice aquí que se entristecen, no dice aquí que se duelen, no dice aquí que se tiran, ¿verdad?, a la hamaca. No, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque saben que en la tribulación o que la tribulación produce paciencia. Déjame te digo algo, hermano, hermana, que nos estás escuchando. Si tú por días, por semanas, por meses, por años has pedido paz, si tú por semanas, por días, por meses, por años has pedido paciencia, ¿qué crees que el Señor te va a poner? ¿En qué crees que el Señor te va a poner? Pues precisamente en medio de tribulaciones. ¿Para qué? Para que aún en medio de esas tribulaciones tú produzcas paciencia en medio de la tribulación. ¿Sí me doy a entender? Si aquí dice la Escritura que la tribulación produce paciencia, Dios te dice, ¿tú me estás pidiendo paciencia? Ok, yo te voy a hacer que pases por tribulaciones, porque en medio de la tribulación se produce la paciencia. Así es que a lo mejor hoy en esta noche tú te estás contestando por qué estás de tribulación en tribulación. Porque seguramente en algún momento tú le dijiste a Dios, yo quiero paciencia, yo quiero ser paciente. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Repito, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Se da cuenta? Dice la Escritura, leve tribulación momentánea. Puede ser que no sea de días, de meses, de años. Dice, puede ser una tribulación leve y momentánea. Pero aún en medio de esa tribulación leve y momentánea, ¿qué va a producir en nosotros, hermano? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Volvemos al punto de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, aún en medio de esa leve tribulación momentánea. Goces en el Señor por eso, hermano. Santiago 1, versículo del 2 al 4 dice, repito, Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Nuevamente vemos esto, hermano, que aún en medio de las pruebas, la prueba produce paciencia. ¿Por qué? Por nuestra fe. Dice esta parte final, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, subraya esta parte final, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para que qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces se da cuenta, hermano, de la importancia de pasar por estos momentos de tribulación, pasar por estos momentos de prueba. ¿Se da cuenta? Eso nos va a ayudar para poder ser perfectos, cabales, sin que os falte ninguna otra cosa. Fíjate lo que dice Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, estamos hablando de Jesucristo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece este pasaje? ¿Qué le parece este versículo? Creo que nos deja una gran enseñanza también. Creo que aquí, amados hermanos, podemos también entender algo tremendo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Por qué? Por lo que padeció. Entonces, hermano, las aflicciones, déjeme le digo, que están obrando para nosotros. Las pruebas están obrando para nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque está produciendo paciencia. Producen, amados hermanos, que la manifestación de la gloria de Dios venga. Producen, amados hermanos, estas aflicciones y estas pruebas, obediencia también, como lo acabamos de leer en Hebreos 5:8. Las aflicciones, las pruebas producen obediencia. Las aflicciones, las pruebas producen paciencia. Las aflicciones y las pruebas producen que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hermano, nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad. Por favor, escúcheme. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es en vano. No, todo lo contrario. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Repito, para todos aquellos que aman a Dios, todas, absolutamente todas, las que ya han pasado, las que están pasando y las que vienen en un futuro, hermano, obran para bien. Así es que gócese hoy en esta noche, gócese en esta palabra, amada iglesia, porque si usted y yo amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Cierre sus ojos ahí en donde se encuentre. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias. Gracias porque hoy hemos entendido que a los que te amamos, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas, oh Dios, tienen un fin. No son por casualidad. No suceden, hermano, no suceden, oh Dios, en vano, sino que hay un propósito especial en medio de todas aquellas cosas que estamos viviendo. Gracias, oh Dios, porque hoy en esta noche hemos podido entender esto. Aún Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en prisión, y la gloria de Dios se manifestó en sus vidas y aún en medio de los prisioneros que estaban a su alrededor. Padre, nosotros hoy en esta noche podríamos estar de alguna u otra manera enfrentando algo similar a Pablo y Silas, y no precisamente estar en una prisión física, no hablando específicamente de una cárcel física, pero a lo mejor estamos enfrentando problema, angustia, depresión, soledad, problemas financieros, problemas de salud, etcétera, etcétera. Que hoy en esta noche no te reclamemos a ti nada, Señor, sino que hoy en esta noche demos gracias a ti por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando. ¿Para qué? Para que venga esa gloria a manifestarse en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos enseñe la obediencia. ¿Para qué? Para que nos enseñe a depender más y más de ti. ¿Para qué? Para tomarnos más de tu mano, Señor, y no separarnos ni un solo minuto de ti. Gracias, Señor, porque hoy en esta noche hemos entendido esto. Gracias. Utilízanos, oh Dios. Utilízanos, úsanos como ese canal de bendición para otros también. Los tiempos se acortan. Los tiempos son cortos. Tu venida está pronta, Señor. Así es que te decimos hoy en esta noche, heme aquí. Estoy dispuesto. Forja ese carácter de discípulo en mi vida, para que también yo pueda ir a hablar, a testificar, a salvar a esas almas, a que el Espíritu de Dios trabaje también en esas vidas, sabiendo que nosotros solamente somos instrumentos que tú estás usando, oh Dios. Que tu Espíritu Santo haga una obra hermosa, completa, perfecta en medio de esas vidas. Pero utilízanos a nosotros para poder ser ese canal de bendición.
Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos su nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos, hermano, en estos tiempos de gloria. Seguimos aún en medio de este tiempos, hermanos, de confinamiento, de pandemia, alabando y glorificando a Dios. Hoy hemos entendido precisamente esto, que todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Así es que en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estamos enfrentando, en medio de la pandemia, ustedes y yo como hijos de Dios vamos a salir victoriosos, vamos a salir bendecidos, vamos a salir con un aprendizaje especial, un aprendizaje de parte de Dios total, absoluto, completo, hermano. Él ha venido perfeccionando nuestras vidas, Él ha venido perfeccionando nuestro carácter, Él ha venido afianzando nuestra identidad con Él. Así es que, hermano, gócese aún en medio de lo que estamos viviendo, gócese, dé gracias a Dios aún en medio de lo que estamos pasando. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.